Maussan Televisión presenta. Bienvenidos a Investigación OVNI. Mi nombre es Nacho Rojo y estamos en Verdad Oculta TV. En este programa os mostraré los mails filtrados entre John Podesta y el exastronauta Edgar Mitchell, donde hablan de la realidad extraterrestre, los celestiales interdimensionales y la empresa que constituyó, o la organización, mejor dicho, Edgar Mitchell, Quantrec. Básicamente, todo radica en la energía. Los MPC o energía punto cero. Muy, pero que muy interesante. Además mostraremos un objeto captado desde un dron en Corea del Sur, grabado en 4K, que viaja 1.3 kilómetros en 2 segundos. Increíble su morfología. Y como todos sabéis, Luis Elizondo mostró una imagen donde claramente aquello no era un ovni. Esto es muy reciente, divulgación oficial, pero hay un trasfondo mucho más oscuro. Espero que disfrutéis con esta investigación. Amigos, quiero hablaros de algo realmente increíble. Hay que desengranarlo y puede ser algo, incluso una lectura un tanto pesada, pero vale la pena. Hablamos de John Podesta. ¿Sabéis quién es John Podesta? John Podesta es una de esas figuras clave en la política estadounidense. Nacido en Chicago en 1949, Podesta es abogado de formación, pero su verdadera habilidad ha sido navegar las aguas del poder en Washington. Fue jefe de gabinete del presidente Bill Clinton en los años finales de su administración y más tarde asesor principal de Barack Obama, donde jugó un papel crucial en temas como cambio climático y energía. También fue el jefe de campaña de Hillary Clinton en 2016, lo que lo colocó en el ojo del huracán durante una de las elecciones más controversiales de la historia moderna. Pero el nombre de Podesta también se volvió familiar fuera del ámbito político cuando su correo electrónico fue hackeado y filtrado por Wikileaks, revelando comunicaciones internas del Partido Demócrata que generaron todo tipo de teorías de conspiración. A pesar de eso, Podesta siguió siendo una voz influyente. Incluso trabajó como asesor climático en la administración de Joe Biden, enfocándose en impulsar la transición energética y la implementación de políticas verdes con el dinero del histórico paquete de infraestructura. John Podesta es un operador político con décadas de experiencia. Alguien que ha estado en el centro del poder, la estrategia y, a veces, la controversia. Un arquitecto silencioso de políticas públicas y, a veces, blanco de la paranoia digital. Y hablamos de Edgar Mitchell. Sí, exastronauta. Nos dejó en 2016, pero ¿quién es Edgar Mitchell? Edgar Mitchell fue uno de los astronautas más conocidos de la historia, no solo por su papel en la misión Apolo 14, sino por sus controversiales creencias sobre el fenómeno ovni. Nacido en 1930 en Texas, Mitchell se convirtió en astronauta de la NASA y en 1971 se convirtió en el sexto ser humano en caminar sobre la Luna. Pero lo que ocurrió después de su regreso a la Tierra fue aún más fascinante. Mitchell no solo se destacó por sus logros científicos, sino también por sus convicciones espirituales y filosóficas. A lo largo de su vida, fue un firme defensor de la existencia de vida extraterrestre, e incluso afirmó haber tenido experiencias místicas durante su viaje al espacio que lo hicieron cuestionar la realidad tal como la conocemos. Este cambio de perspectiva lo llevó a crear el proyecto Quantrec en la década de 1990. Quantrec fue una iniciativa que buscaba explorar la intersección entre la conciencia humana y la física cuántica. A través de Wikileaks se liberaron al público documentos que podríamos decir filtrados. Es una palabrita así un poco... Sí, imaginaros que aparecen documentos escondidos de conversaciones. Edgar Mitchell estaba muy preocupado y a la vez investigaba muchísimo el fenómeno ovni. Por mucho que digamos, es que los astronautas de NASA, sí, muchos vieron lo que vieron en el espacio y eso les trastocó. Edgar Mitchell fue uno de ellos. Os voy a leer una serie de correos que podríamos decir desde 2014 a 2015 que son de sumo interés de lo que se va a hablar ahora. Y son solicitudes porque Edgar Mitchell quería hablar con John Podesta para informarle, no únicamente de la divulgación ovni que ya estamos viendo cómo ha evolucionado, sino lo imperativo que era. Y no únicamente divulgación, sino cosas muy importantes. Diferencias entre
los seres extraterrestres que él denomina celestiales y los interdimensionales. Esto lo decía Edgar Mitchell, amigos. Correo electrónico para John Podesta. Fecha 30 del 4 de 2015. Abrazos, John. Escribo en nombre del Dr. Mitchell para solicitar una conversación por Skype con él lo antes posible sobre la revelación y la diferencia entre los seres celestiales de nuestro sistema solar y su control por parte de aquellos del universo contiguo no violento. Creo que ya este punto está siendo demasiado épico. Que quiere hablar por Skype lo antes posible sobre la revelación y la diferencia entre los seres celestiales de nuestro sistema solar. Los seres celestiales de nuestro sistema solar. Ya no nos vamos a 100 años luz de distancia, sino del sistema solar. Los celestiales, aunque ahora mismo no sepáis qué son, los extraterrestres, físicos, corpóreos, como ustedes y como yo. Y luego aparte, habla de los seres del universo contiguo. Eso básicamente son interdimensionales. Él separaba claramente los extraterrestres físicos de los interdimensionales. Sé que hasta este momento hemos podido tener muchas dudas sobre ¿son interdimensionales y se hacen físicos aquí en la Tierra? ¿Son los interdimensionales de aquí del sistema solar? Es decir, ¿conviven entre nosotros y no los vemos? Este portavoz colaborador de Edgar Mitchell dice: Edgar cerró Quantrek. Quantrek obviamente lo tuvo que cerrar en 2015 porque en 2016 falleció y estaba ya mayor y malito. Era una agrupación de estudio con referencia a todo esto, señores. Los seres celestiales, los interdimensionales y diferentes pruebas que realizaban. Quantrek. Su conversación contigo, John, es de gran importancia, dada la posibilidad de que desconozcas estas distinciones claves que presagian una guerra intergaláctica o la paz. También es imperativo que después de tu conversación con Edgar, él hable directamente con el presidente Obama por Skype. Es que Podesta era el filtro de Obama en esa época. Con fines históricos sobre el mismo tema, mientras el presidente aún esté en el cargo. John, Edgar ha asesorado a presidentes estadounidenses sobre cuestiones de conciencia en el pasado y se ha dirigido en la Asamblea General de la ONU en 2 ocasiones. No necesita una experiencia personal, solo desea servir. Y quien está enviando este correo es Terry Donova, que es la directora del Grupo de Trabajo de Paz de la ETI, Inteligencia Extraterrestre, que formaba parte del equipo de Edgar Mitchell. Siguiente correo, y aquí interviene Erin. Abrazos, Erin. Te llamé y te dejé mensajes de voz el martes 19 de mayo. Por favor, avísame lo antes posible, cuando John pueda hablar sobre la divulgación y la diferencia entre nuestra ETI no violenta del universo contiguo y los celestiales de nuestro propio universo. Este tema es ahora el más importante. Este correo fue enviado en 2015, el 19 del 5, ¿vale? Y se repite que es importante diferenciar ETI, que al final serían entidades inteligentes extraterrestres, no violentas del universo contiguo, y los celestiales de nuestro propio universo. Una cosa son los celestiales de nuestro sistema solar y los de nuestro universo. Y luego los no violentos, que ya lo deja claramente, que los interdimensionales o estas entidades inteligentes de otro universo o de otra realidad, perdonad, de otra dimensión, quieren hacer algo con la humanidad, quieren ayudarles, os lo avanzo. Vamos a otro correo del 18 del 8 de 2015. Estimado John, debido a que la carrera espacial se está intensificando, consideré que deberías tener en cuenta varios factores al programa. Nuestra conversación por Skype. Recuerda que nuestra ETI, no violenta del universo contiguo, nos ayuda a traer energía de punto cero a la Tierra. Que estas entidades inteligentes del universo contiguo, de otra dimensión, están ayudando a los terrícolas, a todos nosotros, a traer energía a punto cero. Hablaremos de un tipo de energía que obviamente no contamina, que todos tendríamos acceso y que sale directamente de otro universo. Es una locura, esto lo hemos visto en la ciencia ficción. Pero imaginaros que estas entidades sutiles están interesadas en nosotros, en ayudarnos, nos están ofreciendo herramientas, nos ofrecen tecnología y al parecer todo esto se entierra. Pongámonos en el caso que es real. ¿Por qué seguimos con las energías y por qué tenemos que tener los famosos aparatos que están contabilizando cuánto consumo tenemos cuando posiblemente existan soluciones? ¿Por qué y por qué?
por intereses económicos. Siguiente mensaje, jueves 11 de junio del año 2015. Querido John, en las solicitudes constantes para nuestra charla por Skype para discutir la divulgación y la diferencia entre los ETI no violentos del universo contiguo y los celestiales de este universo, y que debido a que Hillary y Bill Clinton eran íntimos de Lawrence Rockefeller, que tenían un ávido interés en los ETI, dirijo su atención a Scott Jones. Se describe a sí mismo como un octogenario en plena venganza kármica hacia después de 30 años en el ejército. Él hace referencia a usted en asuntos de los ETI, así como a la Iglesia Católica. La divulgación es ahora la máxima prioridad para la propia ETI y la protección de las personas. Es decir, que la inteligencia no humana interdimensional quieren que la divulgación se haga. Esto lo hemos escuchado alguna vez. Es posible que los extraterrestres quieran que sepamos todos la verdad, la realidad, y que tomemos cartas en el asunto y vivamos a partir de esa realidad. Pues apunta que sí, o al menos en estas informaciones de entre Edgar Mitchell y Podesta, o gente que hablaba por Edgar Mitchell, se barajaba esto, señores. Este correo es muy interesante. Este es del 7 del 4 de 2015. Estimado John, me llamó la atención este artículo, que hace referencia a ti, y quería que lo supieras. Consulta el enlace a continuación. Ahí lo tenemos. Mother John, Politics. En mi opinión, es urgente explicarles a ti y al presidente Obama todo lo que sabemos con certeza sobre los ETI, no violentos del universo contiguo, que nos ayudan pacíficamente a traer la energía del punto cero a nuestro frágil planeta. Gracias a ti y a Erin por avisarme cuando puedan compartir una conversación o cuando quieran hacer esta conversación por Skype. Mirad, este es brutal. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, solicita una reunión con John Podesta para hablar sobre la divulgación. Abrazos, Erin. El doctor Edgar Mitchell me pidió que le escribiera al señor Podesta y a usted solicitando una reunión en Washington, D.C., con John para hablar sobre la divulgación y la energía punto cero. Como John sabe, más de 20 países, incluido el Vaticano, han publicado documentos de alto secreto que tratan incidentes extraterrestres en la Tierra durante muchos años. Me encanta porque empezamos a hablar ya un poco del Vaticano. Y 20 países más. Importante, Estados Unidos no ha participado todavía en la divulgación. Asistirán a la reunión el Dr. Mitchell, las siguientes personas: el señor Dan Hill, filántropo católico; el Dr. Michael Mansfield, coronel católico retirado de la Fuerza Aérea; la señora Terry Mansfield, consultora católica que reemplaza a la doctora Rebecca Wright por el Dr. Mitchell en este asunto. Debido a su propia formación como católico, creemos que es imperativo que John esté al tanto del interés del Vaticano en las entidades no humanas de la otra dimensión. ¡Ojo! La inteligencia extraterrestre y la sostenibilidad de nuestro planeta. El Vaticano ha organizado seminarios mundiales sobre las repercusiones de la interacción de los humanos con los ETI y cómo esto afectará a la religión y la conciencia. Es obvio que cuando aceptemos que no estamos solos, a un nivel interdimensional o físico da igual, las religiones van a cambiar. ¿Creéis que el Vaticano está trabajando sobre esa línea? La respuesta es un sí. El Observatorio del Vaticano se encuentra aquí en Arizona y sus astrónomos más destacados, incluyendo el padre José Funes y el hermano Guy Consolmagno, quienes se han reunido con el Papa Francisco, han declarado públicamente la creencia de Dios bien podría incluir otra vida inteligente, lo que significa que son nuestros hermanos. Trabajamos con ETIs específicas de un universo contiguo. No son violentos y obedecen completamente a Dios. Gran punto. La conexión de nuestras ETI con la energía punto cero es evidente, ya que su propósito es guiar al equipo científico internacional Quantrek de Edgar Mitchell para aplicar su investigación sobre la energía punto cero en beneficio a la humanidad y así evitar el uso de combustibles fósiles, tan perjudiciales para nuestro frágil planeta. Así que sí, amigos, Edgar Mitchell estaba muy puesto con el tema de la energía punto cero, sabía mucho con las entidades interdimensionales o de nuestra realidad continua y entendía que estaban los seres físicos que podemos llamar celestiales, los dioses en minúsculas que del cielo descendían.
y que afirma que están en el sistema solar. No tan lejos como queremos pensar o como nos dicen que pensemos. Muy lejos. Tal vez haya vida muy lejos. No, en el sistema solar. Y estos correos son del año 2015 y 2014. Señores, tampoco no es tan antiguo y ya se barajaba todo esto. Lo que estamos observando que la divulgación que hay actualmente se ciñe a esta información. Tal vez esos trabajos de John Podesta, que no sé si al final consiguió reunirse con Edgar Mitchell, si habló con él, no lo sabemos. Sí que hay otros documentos de John Podesta donde él habla con referencia a objetos, misteriosos objetos que salen del Triángulo de las Bermudas. Es decir, que sí que estaba metido con el tema de la divulgación ovni. Pero ¿fueron los primeros pasos de lo que estamos viviendo? Lo que está claro que este exastronauta de NASA sabía mucho y además tenía una ferviente fe en conseguir esta energía punto cero que las entidades no humanas del universo contiguo querían ofrecerle a la humanidad. Creo que es algo muy interesante. Canal 3.3 Maussan Televisión. El 1 de mayo de 2025 se hizo un briefing informativo que se titula así: Comprensión de los SWAP, Ciencia, Seguridad Nacional e Innovación. Hablamos de un grupo de personas, entre ellos políticos, representantes, profesionales, y sucedió algo muy pero que muy interesante. Luis Elizondo, quien fue director del programa ATIP, es decir, un investigador del fenómeno ovni que estuvo involucrado con recuperación de ovnis, etc., mostró una increíble imagen. Y bueno, hubo un gran revuelo. Seguro que habéis escuchado algo en internet, pero nada como lo que vais a ver a continuación. Para entender esta situación tenemos que tener clara la fecha. 1 de mayo de 2025 se hace esta charla. Esta charla consta o hay un interés de transparencia gubernamental, investigación científica, seguridad nacional, testimonios y datos. El moderador era ni más ni menos que Luis Elizondo. Luego teníamos al doctor Avi Loeb, al doctor Eric Davis, al contraalmirante Tim Gallaudet, a Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia y exdirector de personal del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, a Kirk McConnell, a la doctora Anna Brady y a Mike Gold, ex administrador asociado de la NASA. La primera pregunta que os lanzo ahora mismo es: ¿creéis que Luis Elizondo es un desinformador? ¿Lo han estafado? Creo que se nos está escapando algo muy pero que muy importante. Estamos en el directo. Esto es lo que ocurrió. Y tenemos una transcripción. Puedo hacer control F y buscar palabras claves. Como podéis observar, cosa del minuto 1 hora y 31, Luis Elizondo muestra la imagen. Y esta imagen, pixelada, debo añadir, luego se mejora un poco más con la cámara y se observa mucho mejor. Pero claramente hay algo de información. Y es FL 2100 Four Corners. Se acabó. No va más información. Nos vamos a ir a la transcripción, como he comentado, y buscamos la info. Elizondo presenta y revela esta posible prueba o esta, según él, evidencia de un piloto civil que observa un ovni. No hay más información. De Four Corners no sabemos dónde está en el mundo. Es muy grande el mundo, ¿verdad? Pero entendemos que en Estados Unidos algo de información hay. Podemos bajar y realmente te está diciendo eso. La foto fue tomada en 2021. Over sobre Four Corners. Ya está, altitud 21.000 pies. No hay más info. Y es en este momento que se empieza a trabajar sobre una línea de investigación para encontrar dónde está ese lugar. Nos tenemos que ir ahora mismo a esta imagen de Twitter, donde Ronnie Burnett, que es muy interesante porque es un hombre que ha hecho una investigación muy buena en el Amazonas, ha colocado unas cámaras y ha detectado objetos, dice: este hombre encontró las coordenadas exactas de un cultivo en pleno Colorado tan solo unas horas después de que se mostrara. ¿Qué probabilidad hay? Para mí es obvio que ya tenía estas coordenadas y Elizondo fue víctima de una operación de inteligencia.
Luis Elizondo es ignorante, no ha hecho los deberes. Según él, alguien le filtró o le facilitó esa imagen pocos minutos antes de acceder a esta reunión y él decidió mostrarle al mundo con todas las personas. Es raro, es muy raro, demasiado raro. ¿Por qué un grupo de investigación decidiría no investigar y mostrar una imagen? ¿Es que no tiene otras imágenes? ¿Es que no hay archivos? ¿En qué están trabajando? No tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido, y es lo que estamos observando, que una persona, que de momento se llama Monkey Sage, encuentra la coordenada exacta. Es muy, pero que muy extraño. ¿Por qué lo digo? Entendiendo que Four Corners es un lugar donde convergen 4 estados, pues básicamente si pongo Four Corners Colorado, fijaros hacia dónde me voy, ¿eh? A esta sección de aquí. Google Earth me envía aquí. Si yo tiro para arriba la cámara, hago un zoom out, empiezo a ver muchos campos. Y puedo tener una idea de tal vez quizás lo que mostró Elizondo no es lo que dice. Pero de eso a empezar a rastrear todos los campos. Fijaros en la de campos que hay. Y obviamente el tema de las fechas. Nos tenemos que ir a 2020, 2021. Aquí. No me da 2021, imaginaros, ¿no? Pues 2020, porque obviamente cada año cambiarán los campos, unos estarán más secos, otros más verdes. Y con toda esta información te pones, fijaros, el trabajo que estoy haciendo, a buscar, tiro para atrás, para entender aquí, a este lugar de aquí, ¿vale? De la información que me dan, pública, de un lugar sin información, sin coordenadas, me tengo que ir a 139 kilómetros de rastreo. Fijaros el trabajo que debería hacer, teniendo poderes, desde luego. Bajo, me muevo, me desplazo, sigo por aquí, no lo encuentro. Seguimos rastreando, pero por todo el perímetro, 360 grados. Yo estoy yendo ya dirección correcta. Tiro para atrás porque no lo encuentro. Y aún me queda... o sea, es ilógico. Señores, es ilógico. Para llegar a esta coordenada, invertirlo y tener la evidencia, donde podemos contrastar la foto con las coordenadas. ¿Qué clase de persona o equipo puede rastrear 150 kilómetros? El cruce, aquí está. 150 kilómetros, 140 a la rotonda en horas para encontrar una posición. Una cosa muy diferente sería 20 kilómetros a la redonda. Fijaros el espacio que sería más o menos, ¿vale? De aquí, 20. Y aquí te pones a buscar todos los campos de cultivo, los giras y empiezas a buscar si tal vez quizás 130 es una locura. Aquí hay algo, está pasando algo. Canal 3.3. Entonces nos tenemos que ir a la empresa, ese grupo de desacreditadores del fenómeno OVNI, que está capitulado por Mike West. Se llama Metafunk, ¿vale? Y obviamente el mismo día ya crean la entrada para intentar ir a por la divulgación, ¿no? Por esa información. Y efectivamente, jueves a las 10:44 de la mañana, muy tempranito, imagen borrosa, toda la información. Fijaros, FL, NEAR, Four Corners, se acabó, 210. La información, la transcripción, y dice Monkey Sage, que fijaros que está dentro de este grupo, ahora lo investigamos. Tengo las coordenadas, lo encontré. Y efectivamente lo encontró. Pero eres lo más de lo más. O sea, ¿quién eres tú? Accedemos a su perfil y vemos que es básicamente el mismo perfil de Twitter. Está integrado en el grupo de gente que trabaja contra toda la divulgación desde 2018 y tiene pues básicamente 504 publicaciones. Es una persona que su motivación diaria es trabajar sobre esta línea. Y me diréis, Nacho, es muy especulativo lo que está diciendo. No, iros a su perfil de Twitter. Fijaros cómo este señor únicamente se dedica a hacer este tipo de cosas. Su perfil, literalmente, publicaciones 24/7 trabajando sobre esta línea, ¿vale? Es decir, es una persona que se dedica a esto. ¿Quién está pagándole? ¿Cuál es su motivación? ¿Se aburre? Complicado, señores, muy complicado. Entonces entendemos que aquí está pasando algo.
Para llegar a tener esa información tan importante tienes que tener más información. Entonces, esa información viene de algún lado. Ahora bien, especulativamente, Luis Elizondo está trabajando en una agencia de desinformación que a su vez está pagando a los desacreditadores para que contrarresten el bien contra el mal, pero del mismo equipo. Luis Elizondo simplemente ha cometido otro gran error garrafal por ignorancia. O realmente, lo que digo, señores, todo esto es un circo. Es un circo. Y me diréis, Nacho, vale, hemos visto que aquí hay algo que falla. Hay información privilegiada en ambos lados. Vamos a seguir, porque ahora viene Mike Gold. Un enlace de NASA, que lo que dijo en el briefing, en la charla, fue: señores, no hace falta que estiremos de información desclasificada. En los archivos de la NASA ya hay mucha, pero que mucha información. De ovnis, de cosas que hay que analizar. Y efectivamente, el siguiente ataque, el famoso ovni Tic Tac de Marte, que también lo mostró Mike Gold, pero se centró en una anomalía en la misión Apolo 17, donde se observaba 3 focos azulados en la Luna. Apolo 17, antiguo de histórico. Mi trabajo ha sido concienzudo para mostraros esta investigación. Desde las misiones Apolo 14, año 1971, observamos imágenes donde se observa algo azulado en el espacio. Hablamos de astronautas que estuvieron en la Luna y fotografiaron cosas azules. Artefactos, fallos, modificaciones, reflejos. Especulativo, ¿vale? Fijaros qué maravilla. Misiones Apolo 14. Pero ahora vamos a estirar sobre la fotografía del Apolo 17, que se llama AS-17-147-22-470 o HR, si la queréis en alta definición, y directamente vamos a los archivos de la NASA. ¿Qué os parece? Vamos directamente a los archivos de la NASA y observamos que no está, la imagen. La imagen que Mike Gold el 1 de mayo mostró no está en HR. Me voy directamente al explorador con todos vosotros y ahí la tenemos, ¿de acuerdo? La NASA nos está enseñando la fotografía, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Le clicamos, amplío la imagen y no estoy viendo lo que nos muestra Mike Gold. Con mucho trabajo y análisis, fijaros, está en esta sección de aquí, no se ve a simple vista. Ahora bien, con inteligencia artificial lo conseguiré, vamos para allá. Curiosamente es una imagen más pequeña de lo normal, ¿verdad? Pero esto es lo que está ofreciendo NASA actualmente. Sigo buscando el patrón lumínico. Espero que vosotros empecéis a ver algo. Yo ya lo he visto. Os lo voy a mejorar, ¿vale? Aquí en este montículo, en la parte superior, observamos claramente estos 3 puntos. Pero bueno, claramente es irónicamente, ¿vale? Sigo ampliando con inteligencia artificial, que siga trabajando la herramienta. Tarda, porque le está costando mucho trabajo encontrarlo. Ahí tenemos algo. Es decir, efectivamente, en la página de NASA, que ya no está el archivo en Full HD, me ofrecen a través del buscador el documento bajando la resolución. Este es el misterio. Curioso, digno de analizar y de estudiar, ¿vale? Donde observamos algo, porque no se aprecia muy bien. Estoy ampliando con una herramienta de inteligencia artificial, ¿eh? A simple vista ni lo veríamos. Ahí está. ¿Vale? Pero mi trabajo no se queda aquí. Claro que no. Me voy a Archive y observamos el de histórico. ¿Qué quiere decir? Que si han modificado la página de NASA, yo sabré cuándo la han modificado. ¿Y qué observamos? Fijaros. Se publicó la imagen en el año 2012. Y en 2025, que es este año, hemos visto modificaciones en marzo. Día 19 de marzo de 2025, una modificación de la entrada. En enero de 2025, modificación el día 30, modificación el día 14, modificación en 2024, 2023, 2022, 2021, así hasta 2012. ¿Por qué modifica NASA una entrada de una fotografía de la misión Apolo 17? Decidme, ¿tiene algún sentido? Aquí en 2025 todos ustedes ya no pueden acceder a la de alta definición. Pero si nos vamos al histórico y nos vamos al año 2012 cuando se subió, que también fijaros la cantidad de modificaciones que hay, nos vamos cuando se publicó, que fue el 1 de abril del año 2012 a la 1:17:17. Le clico. Carga y es tan grande que solo veo el espacio. Ahora me acerco a la esquina y sin ningún trabajo, fijaros, ya observamos la anomalía que nos muestra Mike Gold.
Él la mejora, yo también voy a mejorarla. Esto es lo que muestra MyGold. Esto es lo que hay. Maussan Televisión. Buena televisión. Fijaros, es tan grande que puedo trabajar muy bien. Y ya estamos observando la anomalía en la parte superior. ¿Vale? Sigo ampliando. Dejemos que trabaje la herramienta. Sigo ampliando. Sigo ampliando. Y ahí empezamos a ver unos patrones muy interesantes. Sigo ampliando. De ser 3 puntos, puedo detectar con la herramienta un contorno. Un contorno que es increíble porque no únicamente observamos los 3 puntos de iluminación, sino que parece una morfología estilo algo triangular muy claro y definido. Nada que ver con las anomalías de las misiones Apolo 14, donde se ven iluminaciones azules que podría tratarse de algún tipo de aberración o reflejo indiferente. ¿O por qué no? Objetos. Me centro en la imagen que ellos mismos han editado y observamos claramente algo increíble, como mínimo increíble. Voy a diferentes herramientas que trabajan sobre esta línea y vemos los patrones lumínicos. Fijaros. ¡Qué maravilla! Esto, señores, es lo que se está observando en la misión, bueno, lo que se observó, perdonad, en la misión Apolo 17. No tiene nada que ver con los reflejos y entendiendo ahora la macro de todo esto, es que nos están llevando a todos nosotros en círculo constantemente. Constantemente. No hay lógica en todo lo que estamos observando. Archivos que tienen anomalías, muchas explicables, que luego las explican justamente los desacreditadores, que tienen información privilegiada, porque llegados a este punto, entendemos que muchas filtraciones de grabaciones, WAP, Tic-Tac, van por parte de gente de la Marina que decide filtrar cosas a cineastas o a gente que son voceros del fenómeno OVNI colocados desde Estados Unidos, para que luego los desacreditadores con información privilegiada lo desacrediten. Y os preguntaréis, ¿hacia dónde nos llevan? A dar círculos, porque es muy sencillo. Tenemos otros informantes que dicen, señores, tenemos cientos y miles de grabaciones de alta definición de estos objetos. Son grabaciones que no las hacen públicas, porque ya no habría duda. En cambio, ahora lo que están creando es duda constante. ¿Quién es el ignorante? ¿Quién está trabajando para ellos? ¿Quién quiere engañar? Espero que os haya gustado la investigación. Creo que ha sido muy interesante. A través de los drones que todos podemos adquirir, algunos graban en 2K, otros en 4K, se graban cosas realmente sorprendentes. Y es lo que os quiero mostrar. Fijaros en esta grabación. Alta definición. Podemos ver un objeto que realiza un ángulo de 90 grados y surca un gran espacio a gran velocidad. Y es captado a través de una cámara, en este caso este dron, que está grabando en 4K. Tenemos los metrajes, la información y es algo sorprendente. Lo primero de todo, ¿dónde ocurrió? En Corea del Sur. Mi investigación os llegará incluso de punto A a punto B, distancias, velocidades, incluso la morfología del objeto. Me parece fascinante, señores, porque a través de drones yo he podido grabar cosas increíbles. Y creedme, con un dron que graba a 2K o a 4K, puedes grabar incluso hasta telas de araña, literalmente volando. Entonces, lo que estamos observando es algo anómalo, que viaja a gran velocidad. Y os lo detallaré con coordenadas a través de Google Earth. Una persona en el año 2020 estaba grabando con un dron lo que es la modificación y la construcción de Pyeongtaek Brain City. En el año 2020, señores, esta grabación no es nueva, pero sí tiene muy buena calidad, dado que es 4K. Y básicamente se intentaba buscar, observar el estado de la construcción. Y entonces aparece este objeto en escena. Sí, ha tenido mucha repercusión, es muy interesante y espero mostraros la investigación completa y que vosotros me digáis qué opináis. Desde luego yo tengo mis teorías y creo que eso es algo realmente anómalo y desde luego un OVNI o un UAP.
Si nos fijamos a través de la información, obviamente en coreano, tenemos los archivos originales. Incluso ellos nos muestran las distancias que recorre el objeto. En mi canal de YouTube me equivoqué en kilómetros por segundo y kilómetros por hora. De todos modos, lo que ellos nos indicaban preliminarmente, las investigaciones que realizaron, es que el objeto aparece aproximadamente a 1.3 kilómetros de distancia. Y como tenemos la grabación original y podemos ver el lapso temporal que tarda el objeto en aparecer y desaparecer, entendemos que todo ocurre en 2 segundos, aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto se detecta, que sale del punto A, llega hasta el punto B y recorre 1.3 kilómetros en apenas 2 segundos. Así que su velocidad es de 0.65 kilómetros por segundo, que es igual a 2.340 kilómetros hora. Es una alta velocidad. A raíz de esta información que tenemos, que os lo voy a detallar y os lo voy a mostrar en el análisis, entendemos que un dron convencional no viaja a 2.300 kilómetros por hora. No. Sí es cierto que hay drones, en este caso increíbles, que viajan a 500 kilómetros por hora, que es maravilloso. Y cuando los vemos, vemos realmente algo que viaja a una velocidad increíble. Pero no hablamos de lo mismo. Hablamos de algo que lo cuatriplica. Hablamos obviamente de velocidades supersónicas. Entonces, sí o sí, es algo anómalo. Lo que vamos a observar ahora mismo es triangularos el lugar exacto en base a las imágenes ofrecidas. Yo, obviamente, coreano, pues no sé, y me ha costado bastante trabajo encontrarlo, pero tengo referencias que podemos contrastar en las imágenes mostradas y en el lugar. Obviamente tenemos que irnos al año 2020, pero nos sirve 2024, que es la fotografía más reciente, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto, al parecer, voy a marcarlo, sale aproximadamente de este lugar de aquí. Voy a desplazar un momento la línea aquí, de aquí. Y tenemos más o menos, si os fijáis, ahora mismo 1.15 kilómetros de distancia. Y más o menos el dron estaría por aquí. ¿Por qué lo sé? Porque tenemos de referencia esta estructura y tenemos de referencia lo que yo voy a denominar el parking, aquí. Así que efectivamente, 1.3, 1.4 kilómetros de distancia. Entonces, es algo maravilloso porque entendemos que eso está viajando a unos 2.340 kilómetros por hora, que es una burrada. Os tengo preparado todo el metraje. Tenéis los archivos, repito, en 4K, que es algo maravilloso. Entonces, el metraje en sí, de lo que es la exposición del vídeo, dura muchos minutos. A mí me interesa únicamente donde se observa el objeto. Y podemos apreciar, fijaros, el parking que os comento y la estructura que os he triangulado. Y al fondo está lo que yo denomino el lago, que no deja de ser un lugar donde hay agua y donde aparece el objeto. Entonces, voy a mover la barra temporal, el dron está ascendiendo, obviamente no quería o no pensaba captar un ovni, desde luego, pero podemos observar aquí el objeto. Sé que ahora mismo lo estáis viendo muy pixelado, pero os lo voy a mejorar para que lo veáis. Si os fijáis, veo ese movimiento de 90 grados, fijaros, viene de la derecha y luego viene hacia nosotros, ahora mismo. ¿Lo veis, amigos? Voy a parar un momento aquí el frame porque ahora está trabajando Photoshop. Pensad que estoy trabajando con una herramienta que tarda un poquito, pero estamos observando una morfología un tanto peculiar. Eso es algo importante, ¿de acuerdo? Os lo voy a ampliar, aunque con inteligencia artificial lo haremos mucho mejor, ¿no? Pero el hecho es que no estamos viendo ni una orbe, ni un objeto estilo un cohete o un avión, ni un dron que pueda viajar a 2.400 kilómetros por hora. Nada que ver. Empiezo a apreciar una morfología un tanto extraña. De todos modos, el trabajo que hay de ralentización, fijaros, es maravilloso. Está aquí. Vuelve a ralentizar, cada vez pues más lento, obviamente, y vemos la trayectoria. Este objeto ahora mismo nos tiene que dividir, ¿no? Puede ser algún tipo de viruta, es muy complicado que algún tipo de viruta, digo algo que esté suspendido en el cielo, pueda viajar a esa velocidad. Gracias a estas calidades yo puedo ir seleccionando unos frames que os voy a mejorar con la IA. Aquí tenemos un screen con mucha más calidad donde la anomalía está localizada, ¿vale? Y con Photoshop puedo cortar este fragmento y a través de inteligencia artificial mejoraros y observad esto, ¿vale? Entonces, lo importante es que la morfología de este objeto es extraña. Veo patrones, veo cosas que nos van a sorprender, pero entendemos que sí o sí el objeto ha cruzado. Bien, ahora estamos con una herramienta de IA que lo que hace es mejorar, tanto contornos como biselados. Y si os fijáis, os he seleccionado los mejores frames donde se observa la anomalía.
Y claramente, dependiendo la iluminación, y obviamente estamos observando algo como translúcido, ahora entraremos en detalle porque pensad un objeto que está viajando a 2.400 km por hora y que lo está captando, pues básicamente una cámara de un dron que tiene su sensor, que graba tantos FPS entre 60 y 120, y obviamente la resolución, la iluminación, todo al final nos va a dar una combinación de efectos que observaremos en algunos frames, algo que se mueve. Entonces, en esta imagen podemos ver que parece que sea algo ovalado, ¿vale? Y desde luego, la parte del fondo se observan pues árboles, maleza, incluso construcciones y casas. Me voy a ir a la siguiente imagen. Amplío. Ahí tenemos la siguiente. Sigo trabajando, hago ese zoom, puedo ir modificando los filtros si queréis. Pero mirad, aquí ya empezamos a apreciar ese cuerpo, esa morfología tan peculiar, ¿no? Algo totalmente ovalado, ¿lo veis, amigos? Algo en la parte interior y, como no, algo en la parte superior que parece que sea una protuberancia. Creo que es muy interesante. Puedo trabajar con otro tipo de efectos para ofrecer algo más de calidad, fijaros, y puedo jugar con el ruido, etc. Me voy a la siguiente imagen. Esta es la que más información nos va a dar. Mirad, al estar más cerca en sí del dron, es curioso esto porque estos objetos que se captan pasan muy cerca de los drones, mucho. Y aquí claramente estamos observando, ¿vale?, que se va a empezar a distorsionar con las casas del fondo, etc. Pero esta morfología, este cuerpo que tiene, y la parte superior, empezamos a observar lo que parece una cabeza, señores. Todo el mundo lo puede estar observando. No es una cuestión de pareidolia porque la misma morfología aparece en los diferentes frames, obviamente con mejor calidad en que más cerca esté. Pero ahí está. Me parece maravilloso. Entonces vamos a irnos otra vez directamente a Photoshop, y donde ya tenemos seleccionado para mí el frame que nos va a dar más información, lo tenemos mejorado a través de inteligencia artificial y con efectos. Y ahora vamos a hacer unos contrastes con Photoshop y claramente estamos observando lo que he comentado, esa cabecita y ese cuerpo. Si os fijáis, voy a seleccionar y voy a pintar los contornos de color rojo, y esta parte sería lateral izquierdo del objeto. ¿Veis que tiene ahí como una unión que parece ser que acceda? Es algo muy peculiar. Y luego tenemos el lateral derecho y la parte frontal, desde el lateral derecho de la visión. Y como no, creo que es muy importante el tema de lo que podemos llamar esa protuberancia o esa cabeza. No tendría ningún tipo de lógica, ¿no? Es cierto que están apareciendo nuevas grabaciones desclasificadas donde se observan objetos con patrones de movimientos que ellos llaman UAPs similares a lo que estamos observando aquí. Ahora bien, la gran pregunta que tenemos es, ¿por qué se observa así? ¿De qué material es? ¿Son translúcidos? Tenemos que entender las dificultades de un equipo que podemos adquirir todos nosotros, en este caso un dron, para grabar algo. Y está grabando algo, pero con unas limitaciones técnicas. Por ejemplo, mientras observáis la grabación, quiero comentaros que a una velocidad de unos 2.340 km/h o unos 650 metros por segundo, el objeto recorre 10.83 metros por fotograma. A 60 FPS o 5.42 metros por fotograma, 120 FPS, tiene unas importantes implicaciones. Para capturar el objeto, sí, es posible capturarlo, pero si pasa lo suficientemente cerca y tiene un buen contraste con el fondo, pero probablemente salga muy borroso o como un trozo luminoso, si no hay una velocidad de obturación altísima. Así que puede haber una distorsión o desenfoque por movimiento, desenfoque parcial o completo según la luz ambiental y la velocidad de obturación. Aberraciones por rolling shooter. Si la cámara no usa obturador global, lo que puede hacer es que el objeto se vea torcido o fragmentado. Entonces, está claro que lo que estamos observando es una parte, una fracción tal vez algo alterada de algo que está surcando los cielos y que podemos observarlo de punto A punto B. Lo que no me cabe ninguna duda es que este objeto ha recorrido estos 1.300 kilómetros aproximadamente en 2 segundos. Esto quiere decir que tiene una velocidad altísima y la morfología es extraña, no explicable, y la gran pregunta que nos hacemos, vale Nacho, ¿entonces me estás diciendo que hay ovnis UAP sobre nosotros? Por supuesto, y con nuestros dispositivos los podemos grabar. Esta no es la primera grabación donde se observan este tipo de objetos. Acordaros la investigación de Leza, donde observamos un objeto de similares características, en este caso era cilíndrico, pero realizaba también una curva. Y sí o sí, tienen un fetichismo
y se acercan muchísimo a los drones que los graban. Me parece algo sorprendente y animo a todos los que tengan drones que observen bien lo que han grabado, que lo revisen. Amigos, hemos llegado a la recta final del programa. Creo que hemos dejado claro que el punto clave e importante es la energía. ¿De dónde sale la energía? Ya se hablaba con Quantrics, con Edgar Mitchell, con referencia a la energía punto cero. Lo que está claro que los gobiernos, las subcontratas, las empresas aeroespaciales nos venden una dependencia de la energía. Pero imaginaros realmente que tenemos capacidad de comprender o de adquirir una energía ilimitada, estos famosos MPCs. Ese es el gran secreto. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente programa. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.